A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Para todos, sí, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello para, como siempre, llevar una enseñanza corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Hoy voy a hablar acerca de los últimos tiempos. Uy, el pastor viene profundo. Fíjese, cada vez que pasa algo, hay un terremoto, la gente que no conoce nada de Dios y los que supuestamente conocen algo de Dios empiezan a decir: "Uf, eso lo dice la Biblia, estamos en los últimos tiempos, cuando hay guerra, un estado le declara la guerra a otro, eso lo dice la Biblia, estamos en los últimos tiempos, cuando hay pestilencia, eso lo dice la Biblia, estamos en los últimos tiempos, cuando hay grandes calamidades, eso lo dice la Biblia". Y inventan, hasta inventan, porque dice, y la Biblia dice, y cosas peores veremos. Yo no sé dónde está ese versículo, pero suena, suena espiritual, y cosas peores veremos. Bueno, entonces quiero hablarle en sí cuál es la época o temporada de los últimos tiempos, en qué consiste y si estamos o no estamos en los últimos tiempos. Esto queremos quitar toda, ¿cómo decirle? Este, toda espiritualidad, porque hasta hablan del último tiempo y hablan en lengua, ramas, ¿sabe qué? Y tiran profecías y esto y lo otro. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos y cuándo comenzaron los últimos tiempos. Quiero que usted diferencie últimos tiempos con el tiempo del fin, que es muy diferente. Últimos tiempos que el tiempo del fin. Mire cuándo comenzaron los últimos tiempos. Hebreos 1:1-2 dice: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Eso lo sabemos, ¿verdad? En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Acá este pasaje se está refiriendo cuando Dios en el Antiguo Testamento levantaba profetas desde Moisés hacia adelante, todos los profetas, Elías, Zacarías, Malaquías, Amós, Oseas, Nahum, etcétera, etcétera. Entonces dice que en tiempos antiguos, o sea, pasado, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, oiga, look at me, ahora, en estos tiempos últimos, oye, mire cuándo comenzaron los tiempos últimos según la Biblia. La otra versión dice en los últimos tiempos. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho herederos de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Quiere decir que el pasaje nos enseña dos cosas: tiempos pasados y últimos tiempos. Tiempos pasados, Dios habló por medio de los profetas. ¿A quién? A los antepasados de los de Israel. Últimos tiempos, bueno, ahora Dios ha hablado en estos últimos tiempos por medio de Jesucristo. Quiere decir que los últimos tiempos comenzaron desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se hablaba de terremotos, no se habla de tempestades, de guerras, de rumores de guerra, de nación contra nación. ¿Se da cuenta? Una señal tan sencilla y que la pasamos por alto y que no lo reconocemos, que es que los últimos tiempos se están viviendo desde la venida del Señor Jesucristo, y Dios decidió que primero en los tiempos pasados Él iba a hablar por medio de profetas, pero en los últimos tiempos iba a hablar por medio de su Hijo, y así lo hizo. Mandó a Jesucristo, Jesucristo habló, testificó, predicó, enseñó, dio testimonio, habló de la voluntad de Dios, habló de los planes de salvación, habló de la vida eterna, habló de la voluntad de Dios. Es decir, Dios habló
en los últimos tiempos por nuestro Señor Jesucristo. De ahí no hay más revelación. El que quiere inventarle algo a la Biblia está equivocado. Ya la última revelación, lo último que Dios habló, lo último que Dios dijo, lo dijo por medio del Señor Jesucristo, porque ahí comenzaron los últimos tiempos. Pastor, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Pues claro que sí, vamos a buscarle otra cita bíblica. De todo modo, como siempre digo en mis clases, me puedo equivocar, pero usted que es sabio y entendido y conocedor de la escritura, me lo puede hacer ver, eso sí, con pasajes bíblicos en su texto y en su contexto, sin traerlo de los pelos, sin revelación, ni sueño, ni profecía, ni éxtasis. Usted me dice, la Biblia dice esto y yo se lo voy a aceptar, créalo. I promise. Como estoy yo en inglés. Seguimos. Mire lo que dice Juan en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 2 verso 18, hablando del anticristo. Oiga, porque la gente dice, en los últimos tiempos se va a manifestar el anticristo. Pero mire lo que dice Juan 2:18, sin sacárselo de contexto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Que esto está más claro todavía. Fíjate lo que está diciendo Juan en su primera epístola 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se da cuenta? Estamos en los tiempos del fin desde que Jesucristo vino. Se fue Jesucristo, quedaron los apóstoles y Juan escribe en su primera carta, estamos en los últimos tiempos. Y él dice, según vosotros oíste y según vosotros oíste que el anticristo viene, o sea, desde Juan el Bautista, espera que Juan el Bautista, desde el apóstol Juan, ya se estaba hablando del anticristo. Y Juan dice acá, por el Espíritu Santo dirigido, de que estamos en los últimos tiempos porque según lo que ustedes escucharon, el anticristo viene. Y entonces dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos anticristos han salido? Mire, anticristo no es solamente que si viene el diablo y los demonios, ya sabemos que son anticristos, pero es todo lo que se opone a Dios, todo lo que con vehemencia, con mala intención, con malos deseos, con mala voluntad, se opone a todo lo que es de Dios, la Biblia, el pueblo de Dios, la predicación del Evangelio, el correr de la palabra bíblica. Todo eso son anticristos. Hasta un anticristo puede ser un sistema comunista donde no se permite la cristiandad, donde prohíben la Biblia, donde castigan, mandan presos a los que confiesan que Jesús es el Señor, a los que prohíben hablar de Cristo, a los que decapitan porque quieren, le decapitan la cabeza a la persona porque quieren poner su otra religión, su religiosidad. Entonces, esos sistemas son anticristo también, para que sepa. ¿Y desde cuándo está eso? Desde que Jesús vino, ya Hebreos 1:1 dice que Dios habló en los últimos tiempos por Jesucristo. Y Juan dice, como ya ustedes saben, hijitos, estamos en los últimos tiempos. Y todavía aquí no, fíjense que Hebreo y Juan no hablan de guerra, ni rumores de guerra, ni pestilencia. ¿Por qué? Porque la gente cuando oye eso es que, ay, la Virgen de Guadalupe, Virgen de Altagracia, José Gregorio Hernández, cada quien busca para su lado. Los evangélicos dicen, ay Dios. Nosotros los boricuas decimos, ay bendito. ¿A dónde voy? Que no hay que esperar una manifestación externa para saber, entender, comprender, discernir que estamos en los últimos tiempos. Recuerde que le dije que no es lo mismo últimos tiempos que tiempo del fin. Ya vamos para allá, no me empuje que yo me caigo solo. Eh, Así que usted y yo, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo, como poseedores del Espíritu Santo, del cual somos templo y morada, como conocedores de un poquito de la palabra y de la voluntad de Dios,
debemos estar preparados, apercibidos, que el Señor en cualquier momento se manifiesta en nosotros, viene a buscar a su pueblo o nos manda a buscar como a él le parezca mejor. Entonces usted no debe estar esperando señales de terremoto, de peste, de hambre, de guerra, de mortandad o de grandes inmoralidades que están habiendo y se están viendo todos los días por las redes, por la televisión, por el cine, en las artes, en la política, en la economía. Hay corrupción, hay maldad. Usted no debe estar esperando nada de eso para apercibirse, ¿no? Ya tenemos, según el calendario, ya tenemos 2025 años que estamos en los últimos tiempos. Pero seguimos, tengo otra cita por acá. En Hechos capítulo 2 verso 17, ustedes se recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, ¿cómo es? Judea, perdón, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso fue en el capítulo 1, Hechos 1:8. Pero en el capítulo 2 se manifestó por primera vez como un viento recio el Espíritu Santo y todos los que estaban en el aposento alto, unas 120 personas, recibieron el Espíritu Santo por primera vez y hubo un gran estruendo y unos hablaban en lenguas, otros se repartió como lenguas de fuego y total que hubo ese estruendo y ese asunto y esa bulla, ese alboroto, que todos los que estaban en Jerusalén fueron a ver qué es lo que está pasando ahí. Y entonces unos empezaron a burlarse y a decir, esto lo que están es borrachos. Pedro se levanta y dice, hermanos, ellos no están borrachos como ustedes piensan, porque apenas son las 9 de la mañana. Y comienza a hablarle. Y cuando llega a explicarle que lo que están viendo en la manifestación es la promesa del Espíritu Santo que Dios ha prometido en el libro de Joel, mire lo que dice Pedro. Sucederá que en los últimos días, Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. La otra versión dice sobre toda carne. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán un mensaje profético. La otra versión dice profetizarán. Y los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Ahora, pero ¿cuándo es que iba a suceder esa profecía de Joel? Mire lo que dice, comenzando el capítulo 2 verso 17. Sucederá que en los últimos días, la otra versión dice en los tiempos postreros, en los últimos días. Se da cuenta que cuando Hechos 2 que habla sobre la venida del Espíritu Santo, ya se estaba en los últimos días. Esto es lo que dice la Biblia. Sucederá que en los últimos días, la profecía de Joel se estaba cumpliendo ahora en Hechos 2. ¿Y por qué? Porque ya esos eran los últimos días. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Cuando vino Jesús. Recuerde, Hebreos 1:1 dice que Dios antes, en los tiempos pasados, habló por los profetas a los antepasados de los de Israel, pero que en los últimos días ha hablado por medio de su Hijo. Juan dice, hijitos, sabéis que ya es el último tiempo porque ustedes han escuchado hablar del anticristo que ya viene. Y después Pedro dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros jóvenes profetizarán y vuestros viejos tendrán sueños. Ya yo estoy ahí, yo. Ya yo me acuesto y donde me siento me duermo. Ya, ya me está dando sueño en todos lados. O sea, estoy en la profecía. No, ese es un juego. O sea, nada, guará. Se da cuenta que estamos en los últimos días. Ok. Y fíjense, no hemos hablado de guerra, rumores de guerra, pestilencia, nada de esas cosas. Porque es que nos metieron eso, el psicoterror. Esos terremotos, esa guerra, último día. Ay, y uno, ay, ay, Dios mío, la Virgen de Guadalupe. Ay, ¿qué te pasa? Porque eso es
psicoterror o ignorancia, no sé. Pues no creo que sea mala intención de decir todas esas cosas, porque tenían que haber hablado esto como yo sí lo estoy hablando tranquilamente. Mira, los últimos días ya comenzaron cuando Jesucristo vino. Mira, los últimos días ya comenzaron, Juan lo dijo cuando habló del anticristo. Mira, los últimos días, Pedro lo dijo cuando vino el Espíritu Santo, ya esos eran los últimos días. Cumplimiento de la profecía de Joel del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Y ya Jesús había venido y se fue físicamente hablando, y entonces ahí comenzaron los últimos días. Pastor, ¿y qué es eso entonces? ¿Y dónde entra la guerra y rumores de guerra y pestilencia y jala para acá y métete para acá y ta, 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 y escapa lo que se agarra y que no cunda el pánico? Todas esas cosas, vamos a explicárselo también. En Mateo 24:6, que eso es lo que le gusta a mucha gente, los discípulos le preguntaron al Señor. Primero le dijeron, Señor, mire este templo, qué belleza. Esto es lo más lindo que hay. Una de las séptimas maravillas del mundo. Tremendo templo nos gastamos. Jesús le dijo, ve todo esto, o sea, el templo, la belleza. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos se quedarían, oh, ¿cómo es esto? Esta belleza. Y salieron de Jerusalén y se fueron al monte de los olivos. Estando en el monte de los olivos, que desde ahí se veía Jerusalén y sobre todo el templo, los discípulos le preguntaron entonces, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Primero le dijeron, mira esta belleza. Y Jesús le dijo, eso viene por suelo, ni piedra sobre piedra. Que fueron al monte de los olivos. Entonces ellos le dijeron, maestro, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que tú nos acabas de decir ahí, que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es donde el Señor empieza ciertamente a hablarle y le dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se da cuenta que últimos tiempos no es lo mismo que tiempos del fin, no es lo mismo. Los últimos tiempos ya comenzaron cuando vino Jesús, ya no se lo voy a repetir más. Ahora, a medida que pasa el tiempo, se añadieron señales del tiempo del fin, perdón, de los últimos tiempos, pero que no es el fin. Entonces, ¿cuáles son esas señales de los últimos tiempos? Bueno, oiréis de guerra y rumores de guerra, habrá hambre, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino. Mira que no os turbéis, o sea, no se pongan nerviosos, que ese es el problema, turbarse. Hoy estoy turbado, no pienso bien, me atacaron los nervios, ¿qué hago? Corro para allá, corro para acá, me quedo quieto, me tiro al suelo, brinco, me levanto. Ay, la Virgen de Guadalupe, Virgen de Altagracia, ¿qué hago? Se vuelve loco la gente, se turban. Entonces Jesús dice, cuando ustedes escuchen estas cosas, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario que esta maldad, esta guerra, esta pestilencia, esta hambre, esta situación contraria, esta corrupción, esta maldad se manifieste para que vengan los justos juicios de Dios. Pero Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos confundiendo últimos tiempos con el tiempo del fin. Pastor, ¿y cuándo es el tiempo del fin? Me gusta. Gracias por hacerme esa pregunta. Por eso es que me gusta hablar con ustedes, porque ustedes hacen preguntas sabias. ¿Sabe cuando los discípulos le preguntaron eso también a Jesús? Hechos capítulo 1. Fíjese lo que, se lo voy a leer para que no diga que yo estoy inventando y ya estoy cerrando acá. Vamos a leer Hechos capítulo 1. No, ajá. Entonces, buscamos
1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ya el Señor se iba, ya tenía las maletas listas, ya venían los ángeles a buscarlo, las nubes, todo estaba preparado para la ascensión. Entonces ellos le dijeron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire la respuesta que le dio Jesús. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a leer ese versículo en la otra versión para que nos dé un poquito más de claridad. 1:6 dice, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, Dios va a restaurar a Israel. Eso sí es una de las últimas señales. Y se predicará este evangelio del reino, Mateo 24:14, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero eso quedó en la potestad de Dios. No se ponga usted a estar sacando cuenta ni escuchando a numerólogos locos, extraños, diciendo que estas señales ya están cumplidas, ya la única señal que queda es la venida de Cristo. Mire, ya hay la guerra de Israel contra los árabes, ya está la guerra de Rusia con Ucrania, Estados Unidos está amenazando a los de Yemen le están cayendo a misiles a los, ¿cómo es? Ayúdenme, allá los barcos esos grandes que llevan más gente y hay pelea y entonces se están amenazando y aquí en Sudamérica también hay pelea y hay guerrilla y esto en el último tiempo no es necesario que todo esto acontezca, pero no os turbéis, no se angustien, no se pongan nerviosos, todavía no es el fin es una cosa y últimos tiempos son otras. Estamos en los últimos tiempos, pero no es el fin. ¿Y cuándo será el fin? A usted ve. Ay, sí, es verdad. El que se lo diga le está diciendo mentira, sépalo. El que se lo diga, le está diciendo mentira. Jesús mismo dijo, no les toca a vosotros saber nada de eso. Nada, no, no. Eso está en la potestad de Dios. Eso lo sabe solamente Dios cuándo será el fin. Así que mis hermanos, con esta enseñanza, lo que quiero es motivarlos primero a que leamos la Biblia en su texto y en su contexto, que no nos dejemos llevar ni angustiar por cualquiera, sea quien sea, llámese como se llame, que diga una cosa cuando la Biblia dice otra, porque le voy a decir algo, hay personas que dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, lo que hacen es leer la Biblia y no la meten en su contexto, todo lo contrario la sacan. Ejemplo, y oiréis de guerra, hay rumores de guerra, mire Ucrania, mire Rusia, mire Estados Unidos, mire Yemen, mire por acá, mire por allá. Ahora está la India con, creo que Afganistán, que van a empezar a pelear. ¿Y qué? Eso es lo que dice la Biblia, pero no dice lo que la Biblia quiere decir. Háblame en el contexto completo y dime, estamos en los últimos tiempos, pero todavía no es el fin, es principio de dolores y el fin lo sabe solamente Dios. Ah, eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la Biblia quiere decir. Pero hay gente que solamente dice lo que la Biblia dice, pero no dice lo que la Biblia quiere decir, y lo que hace es angustiar a la gente con falsas enseñanzas y falsas profecías y falsos milagros y manipulaciones y emociones descontroladas y gritos y música fuerte y motivación ay Dios mío, que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo, pero yo sé que usted está entendiendo. Así que mis hermanos, vamos adelante a aprender de la palabra. Sí estamos en los últimos tiempos, todavía no es el fin. No se me angustie cuando usted oiga estas señales. Más bien diga, el Redentor sabrá cuándo va a venir o cuándo me van a venir a buscar.
déjame vivir mi vida en santidad, en comunión y en armonía para que mi vida sea un ejemplo a las otras personas que me rodean. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, si esta enseñanza fue de edificación, si le motivó, si le enseñó, si aprendió, no sea pariguayo. Dele like, compártalo. Ahí, hermano, amigos míos, y me escriben por privado, tremenda enseñanza. Y a veces me encuentran en la iglesia o donde yo voy, o me mandan correo electrónico de otros países. Oye, me gustó eso, pero es pariguayo, porque ni le da like ni lo comparte. Entonces le digo, ah, es mentira, ese está con la Virgen de Altagracia. ¿Entiendes? Con la Virgen de Guadalupe. Porque si a mí me gusta algo, usted ve mi Facebook, cuando a mí me gusta ciertos predicadores, ¡pum! Yo le doy like y lo comparto para que otros sean bendecidos. Pero el que es pariguayo o pariguaya, ni le da like, ni lo comparte. Yo me imagino, pienso que es para salir corriendo a enseñárselo a otros y que nadie sepa que lo aprendió de mí, sino que fue una revelación fresca. No, me tienes jugando. Ustedes son amigos míos. Ya ustedes me conocen, pero no sea pariguayo. De, dele like y compártelo. Y si usted desea que tratemos un tema específico, pues hágamelo saber. Pastor, yo quiero saber si los ángeles son zurdos o vuelan hacia atrás. Bueno, desarrollamos ese tema. Y si quiere dejar un comentario respetuosamente, así mismo se lo vamos a responder. Si quiere comunicarse conmigo en privado, mi correo es Sergio Cabello 50, ese 50 en números, 50 Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Paz, salud y bendiciones. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.